Agradecer una vez más, agradecer una vez más al colegio, al Distrito Colegiado de Lima, por esta invitación de ser ponente en el Diplomado Internacional Prevención y Sanción de Erradicación de la Violencia de Género, aplicación de enfoques en la Ley 30364, Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género. Y ahora nos toca exponer el tema denominado Políticas Públicas y Estrategias para la Prevención de la Violencia de Género. Quien les habla es el magíster Santiago Giancari Llanes. Las políticas públicas y estrategias para la prevención de la violencia de género. Visión. No podemos permanecer con las manos atadas ante la grave realidad de la violencia de género en nuestro país. Debemos ejecutar políticas para exigir justicia, enfocadas en prevenir, proteger y erradicar, sancionando con firmeza la violencia que hoy en día crece en nuestro país. Nos referimos a la violencia de género. Como en las clases anteriores tratamos que hablar de hoy día de género es ya no solo hablar de varón y mujer, sino del enfoque de género hoy en día género. O sea, es decir, varón-mujer y aquellas personas que se consideren mujeres o consideren varones. Eso se llama identidad de género, llamado o denominado en este caso homosexual, mal denominado. Objetivos. Los estados deben condenar la violencia de género y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurarla eliminarla. Los estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia de género. Bueno, por ejemplo, cuando acá en los objetivos hablamos de, por ejemplo, eh, los estados deben condenar la violencia de género y no invocar ninguna costumbre cuando se refiere a costumbre o tradición, consideración religiosa para eludir su obligación de eliminarla, se refiere generalmente, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista religioso, eh, no se le considera pues como parte de género a las personas del mismo sexo, ¿no? Homosexuales o lesbianas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hoy en día en el derecho familiar moderno ya hablamos de género, ¿no? Ya no, hablar de género ya no solo es hablar de varón y mujer, sino de enfoque o identidad de género. O sea, una persona, si hablamos de sexo masculino se considera mujer, esa es su identidad de género. O si una persona, ¿no? De sexo eh, femenino se considera mujer, ¿no? A eso lo denominan algunos lesbianas, ¿no? Entonces, esa es parte eh, del enfoque o de identidad de género. Entonces, hoy en día la ley protege todo tipo de violencia de género. Ya no solo hablamos de, como decía, protección de la violencia contra mujeres o con los miembros del grupo familiar. Entonces, por eso tenemos una visión inicialmente, ¿no? La misión, y luego tenemos los objetivos de las políticas públicas estratégicas para la prevención de la violencia de género, ¿no? Es decir, los estados deben condenar la violencia de género y no buscar ninguna costumbre, ¿no? Tradición o consideración religiosa, para eludir su obligación de procurar eliminarla. O sea, el Estado tiene que procurar eliminar la violencia de género
Los estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia de género. Entonces, si uno ve este punto de vista, ¿cuáles son esas políticas que también eliminar la violencia de género? Generalmente aplica como políticas, por ejemplo, nuestra política que se llama eh, eh, promover normas legales, ¿no? Para evitar y eliminar violencia de género. Pero sin embargo, no nos vemos lo más importante como política de género debe venir desde la educación, ¿no? Desde la educación en los colegios, ¿no? Desde el nivel básico, primario, secundario, ¿no? Desde ahí debe venir, en este caso, la política encaminada a eliminar la violencia de género, desde la educación básica, regular, secundaria, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden prevenir, ¿no? Ya no está pensando en eliminar violencia de género, sino prevención de la violencia de género. La violencia de género, cuando hablamos estamos hablando de las políticas, ¿no? Públicas para eliminar la violencia de género, cuando hablamos que tenemos que saber qué cosa es violencia de género, debemos tener, debemos tener una noción básica de violencia de género. El artículo 2 de la Declaración, por ejemplo, es una norma internacional, de violencia de género. El artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas del año 1994 habla de la violencia de género. ¿Cuál es la noción conceptual de violencia de género? Se entenderá que la violencia contra la mujer no abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos. Entonces hablamos de violencia de género, inicialmente se hablaba solo de violencia contra mujeres, ¿no? O contra un miembro del mismo día. Hoy en día ya se habla ya más amplio. Hablamos de identidad de género como mencionado. Entonces, hablar de violencia de género es hablar, por ejemplo, un ejemplo, la violencia física, sexual. Violencia de género es violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada, por ejemplo, con la dote, porque estamos hablando de violencia de género, es un diplomado internacional. Entonces, cuando hablamos de dote, por ejemplo, ¿en qué países, por ejemplo, todavía o sea, se observa la dote? Todavía se existe, por ejemplo, la dote existe todavía en la India, por ejemplo, ¿no? En los países árabes, ¿no? ¿En qué consiste la dote? Es decir, si una mujer se casa, tiene que llevar como dote un regalo, ¿no? Bien. Entonces, pero lamentablemente, a raíz de toda esa causa, surge violencia. Ahora, ¿qué tipo de violencia? Generalmente se da en ese tipo de casos, violencia psicológica, ¿no? Y luego la violencia por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violación relacionada con la aborción. O sea, se entiende de violencia de género, según el artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Nación Unida del año 1904, en primer lugar, la violencia física, sexual, psicológica, que se produce en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otro miembro de la familia y la violencia relacionada con la explotación. Esa es una primera noción conceptual según el artículo 2. Y una segunda noción conceptual tenemos el inciso B del artículo 2. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada, o sea, se entiende por violencia de género, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general.
O sea, cuando hablamos dentro de la comunidad en general, no estamos hablando ya de fondo en la violencia de género dentro del ámbito laboral, por ejemplo, la violencia de género, por ejemplo, dentro del ámbito escolar, ¿no? Esa es la segunda forma, no son conceptual de violencia de género, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad general, como decía, dentro del ámbito laboral, por ejemplo, hablamos acoso, el acoso sexual. Dentro de una institución educativa, sea colegio, universidad, hablamos del acoso sexual. Inclusive también se ocurre en violencia, o sea, inclusive ocurre violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, como hace un rato mencionado, en las instituciones educacionales y otros lugares, ¿no? Por eso hablamos perpetrados dentro de la comunidad en general, en el trabajo, en las instituciones educacionales y otros lugares, ¿no? La trata de mujeres y la prostitución forzada. Esa es una segunda noción conceptual de violencia de género según este tratado internacional. Luego tenemos una tercera noción conceptual sobre violencia de género. Tenemos que se entiende por violencia de género la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. O sea, en el lugar que ocurra. O sea, violencia de género ya no hablamos ya solo dentro del ámbito familiar. O sea, el primer punto, la primera noción conceptual del inciso A habla dentro del ámbito familiar y el inciso B habla dentro de la comunidad en general, es decir, en el centro laboral, en el centro educacional o en otros lugares. Y la inciso C habla de violencia física, psicológica y psicológica tolerada por el Estado donde quiera que ocurra, inclusive en la calle, ¿no? En la calle muchas veces ocurre acoso sexual, inclusive tocamiento, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, las víctimas son las mujeres, o en todo caso hablamos de género, aquellas personas que son varones que se consideren mujeres, las homosexuales. Eso sería la noción concebida de violencia de género, según el artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas del año 1984. Ahora, vamos a hablar de la violencia de género, noción conceptual de violencia de género en el reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y reactivar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo. Bueno, el, la primera noción conceptual hemos sacado de una norma jurídica internacional, ¿no? Y ahora esta segunda vamos a sacar de una norma jurídica interna, del reglamento de la ley 30364, ley peruana, legislación peruana vigente, ¿no? O sea, ¿qué entiende o qué nos habla o cuál es su noción visual de la violencia? La violencia de género, entendida esta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Entonces acá, con esta ley se previene sancionar el dedicar la violencia contra mujeres y su integrantes del grupo familiar. Entonces, pero si uno analiza esta noción conceptuada, vamos a ver varios puntos importantes. El goce de derechos que deben tener las mujeres, la libertad que debe tener la mujer, la igualdad, ¿no? Y acá hablan de relaciones de dominio, sometimiento, sujeción hacia las mujeres. Pero la realidad no dice otra cosa. Y hay una norma jurídica que es la ley de leyes, o la Carta Magna, que nos determina la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado en el artículo 2 dice, toda persona tiene derecho a la igualdad. Es decir, nos está hablando
que todos tenemos iguales derechos. Es decir, varones y mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos iguales derechos. Si hablamos de violencia de género, toda persona tenemos igualdad de derechos. Entonces, ahora que no se aplique la norma, es otra cosa. Entonces, ¿quién es el que tiene que aplicarlo? El órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional. Pero también uno tiene que ver, siempre enfocarse cómo nace. ¿Cómo nace esa violencia? Tiene que haber los antecedentes, tiene que evaluar los antecedentes para luego eh, tomar en cuenta y calificar si verdaderamente hubo violencia de género, quién lo ocasionó y por qué lo ocasionó uno debe evaluar. Porque como en la clase anterior hablaba, por ejemplo, de legítima defensa. Generalmente se ha hecho costumbre en nuestro país, o sea, así inicie, por ejemplo, esto es como simplemente una opinión, ¿no? Así inicie, por ejemplo, la violencia genere, ¿no? Inicie o genere la violencia a una mujer y, y por el simple hecho de que el varón se defienda, automáticamente acá hablamos de eh, violencia mutua, ¿no? Pero generalmente en estos tipos de casos, ¿quién es el que va a tener que ser sancionado con mayor pena? Es el varón, ¿no? O sea, el varón. Entonces acá no podemos hablar de... Entonces, ¿se podría hablar de legítima defensa? Entonces hay que ver también pues la gravedad, ¿no? Ahora, una cosa es, por ejemplo, si te están golpeando, en un caso típico, ¿no? Te están golpeando, entonces, ¿qué simplemente haces? ¿Qué haces para que no sigan golpeando? Te pones la mano, te defiendes con la mano, pero no lo tocas, o sea, simplemente te estás tapando con la mano para que no te sigan golpeando, entonces ahí tú puedes, ahí así la mujer te denuncia, no, ahí no podemos hablar de agresión mutua, porque lo único que hiciste es taparte para que no sigas siendo agredido, que no lo has tocado. Entonces, en ese caso, más bien el que podría ser la víctima de violencia sería el varón, ¿no? O a contrarreacción es la mujer, ¿no? Dependiendo de dónde viene, quién genera la violencia. Ahora, ¿por qué decía? Lamentablemente es una realidad, es una realidad que día a día se ve. La violencia en nuestro país, el feminicidio, ha crecido, lamentablemente. Pero, como hace un momento mencionaba, hay que ver los antecedentes. Generalmente, si uno analiza los antecedentes, el por qué suceden este tipo de violencia física grave, feminicidio, uno se va a dar cuenta, según las estadísticas, lamentablemente se da por infidelidad, pero eso no es justificable, se tiene que sancionar la agresión. Pero nos estamos hablando de cómo prevenir, erradicar e eliminar. Entonces tenemos que ir a la prevención primero. La prevención, ¿dónde? En la educación básica, regular y universitaria. Sobre todo la básica y regular. Ahí se le tiene que dar pautas, clases, en este caso a los alumnos, y llamar, en este caso, a reuniones de padres, ¿no? En este caso, reuniones matrimoniales, familiares, lógicamente con personas capacitadas, que les van a tener que dar eh, algunas pautas, ¿no? Para evitar este tipo de la violencia de género, porque muchas veces viene del hogar, ¿no? Entonces, uno siempre, los profesores deben estar preguntando, ¿no? A ver cómo, a veces los niños vienen, o sea, lamentablemente son víctimas, así, dentro del hogar, porque hay maltrato constante mutuo, o por cada uno de ellos, entonces muchas veces los niños son víctimas. Entonces, ahí el plan piloto sería en la educación, entonces, los profesores, psicólogos especializados en familia, hacer seguimiento, ¿no? Y preguntar qué es lo que ocurre, y de esa manera se va a prevenir la violencia de género más adelante, ¿no? Para que estos niños que algún día cuando sean adultos ya no cometan, pues, ya no haya violencia de género o violencia
este caso contra las mujeres o hombres, ¿no? O miembros de la comunidad. Entonces, así se va a tener que evitar, prevenir, y luego ya no vamos a estar pensando en erradicar o eliminar. Más acá, lamentablemente, con estas normas se crea, lo que vemos es erradicar y eliminar. O sea, cuando se produce la violencia de género, lógicamente se tiene que aplicar la ley y sancionar legalmente, ¿no? Y, si es posible, ir a la vía penal y meterlo preso, ¿no? Para eliminar. Pero lo que nosotros, eh, como educadores, docentes, universitarios, en este campo, especialistas en la materia, tenemos que ir a la parte más importante, no pensar en eliminar, ¿no? Sino primero tenemos que pensar en la prevención y la erradicación. Pero ¿cómo se previene la educación? Formando profesores y psicólogos especialistas en familia. Eso más o menos para dar una aplicación de violencia de género de la legislación, en el caso nacional, que es la ley de número 30364, ¿no? Que es la ley para pedir sancionar de cada violencia contra mujer y familiar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por ejemplo, nos preocupamos, dice, esta ley dice ley para prevenir y sancionar. Entonces, lo que nos debemos enfocar más es en la prevención. ¿Pero cómo se previene? Desde la educación y del hogar, del hogar. Entonces, de esa manera se educan los niños y los niños más adelante no serán agresores ni violentos. Prevenir. Ahora, entramos a los aspectos de las políticas públicas de prevención de violencia. Prevención. Los aspectos de políticas públicas de prevención de violencia, por ejemplo, aumentar las relaciones sanas. Uno, ¿cómo vamos a prevenir? Estamos hablando de prevención hace un rato, hacemos una especie de introito de este tema de prevención. Entonces, los aspectos políticas públicas de prevención. Vamos a hablar, por ejemplo, los aspectos de prevención de violencia de género. Primero, aumentar relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores. Pero ¿cómo se va a realizar esto? Hace un momento mencionaba, los profesores son las autoridades más capacidad para poder apoyarnos, ayudarnos bien, y los psicólogos de familia. Entonces, ¿es necesario un psicólogo por colegio? Yo creo que sí, debe haber un psicólogo por colegio para poder desarrollar la prevención de violencia, ¿no? De género. Segundo punto, segundo aspecto de la prevención de violencia. Desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes, ¿no? Es decir, como estamos hablando, estamos en época de inclusión para evitar cosas, porque muchos ya no quieren que le llamen niños, sino, sino niños y niñas. Entonces, debemos decir, desarrollar habilidades para la vida en la niñez y la adolescencia. Tercer aspecto de políticas públicas de prevención de violencia, ¿no? El tercer punto, reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, no se reduce, sino el, el consumo de alcohol aumenta. El consumo de droga, el consumo de marihuana. Si hoy en día la venta de marihuana, si comparamos a años anteriores, uno camina por la calle, por una avenida normal, en tu edad están consumiendo marihuana, ya normal, como un cigarrillo más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? Estamos aplicando estos aspectos de prevención, de políticas públicas de prevención de violencia. No, lamentablemente no. Entonces, lo que el Estado debe hacer es esto, ¿no? Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol. El cuarto aspecto de políticas públicas de prevención de violencia. Restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los flagellantes. Pero, como todos sabemos, nuestro país
estamos pasando inseguridad ciudadana y ya es constantemente, ya es una cosa, ya es, ya es algo normal que día a día hay sicariato, robo, asesinato, a sangre fría, a vista de la gente en público, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de aspectos de políticas públicas de prevención si no está haciendo nada el Estado al respecto? Simplemente hablamos de una ley que se llama Ley de Prevención, Erradicación, ¿no? Y Sanción de la Violencia, no. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es, el Estado en primer lugar lo que tiene que hacer es aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre la niñez y sus padres o cuidadores. Ojo, ¿no? Cuando hablamos de cuidadores, hablamos de tutores de los niños, de la niñez, tutores, los quienes se encargan de cuidarlos. Porque muchas veces hay niños que no tienen padres, ¿no? Están al cuidado de tutores, en centros tutelares o en todo caso, de familia. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores, o entre niños y niñas y sus padres o cuidadores. Y en segundo lugar, el Estado debe de desarrollar habilidades para la vida en la niñez y la adolescencia. Desarrollar habilidades para la vida en la niñez y la adolescencia. O sea, decir, dar las pautas, enseñar. En cuarto lugar, el Estado debe restringir, ¿no? Debe reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol, que no lo hace, lamentablemente. Y en cuarto lugar, el Estado debe restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas, los plagias, que tampoco no lo hace. Pero la mejor forma, de mi punto de vista, para poder prevenir, la violencia de género, uno debe darse cuenta, la mejor forma es la formación cristiana, ¿no? Por ejemplo, en los colegios llevan cursos de religión, entonces en ese curso de religión debe enseñarle normas cristianas, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Enseñarlo de esa manera para poder prevenir violencia de género, para que ya de adultos no cometan, pues, ¿no? Entonces es la mejor forma, ¿no? Entonces el Estado tiene que ejecutar estos aspectos, ¿no? De política pública de prevención de violencia. Y otros aspectos, ¿no? También el Estado debe fomentar la igualdad en materia de género para prevenir violencia contra las mujeres. Pero como decías en un momento, en nuestra posición política, el artículo 2 habla del derecho a la igualdad entre varón y mujer. Es decir, los varones y mujeres, o toda persona tenemos derecho a la igualdad. Entonces, ¿pero cómo se fomenta? En los colegios primarios y secundarios se ve un curso llamado educación cívica o educación en valores. Entonces, ahí debe enseñarles a fomentar la igualdad en materia de género para prevenir violencia contra las mujeres o contra personas de la identidad de género. Entonces, ¿cómo? Enseñarles lo que dice la Constitución Política del Estado, que dice que toda persona tenemos derecho a la igualdad. Es decir, todas personas somos iguales en derechos. Y el Estado, en cierto lugar, eh, otro aspecto, ¿no? El aspecto política pública de prevención de género. El Estado debe cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia. Pero como vemos, todo está correlacionado a lo que es la educación, ¿no? Cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia. Entonces, eh, la educación es básica y la formación en el ámbito familiar, los padres, escuela de padres, reuniones familiares, matrimoniales, charlas matrimoniales. Y en séptimo lugar, el Estado debe establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas.
como prevención, ¿no? Establecer programas de identificación. O sea, tiene que identificar. ¿Y cómo? Hace un momento decía, en el colegio, muchas veces los niños van víctimas, ¿por qué? Porque lamentablemente en su casa parece pelear. Entonces, de esa manera se identifican. Y de acuerdo a eso, se va a atender y, y luego apoyar a las víctimas. Y como nos damos cuenta, generalmente las víctimas, cuando hay violencia dentro del ámbito familiar, violencia matrimonial, las víctimas son las niñas. La víctima es la niñez. Entonces, todo eso, el Estado debe establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Lógicamente, también hay víctimas que son las mamás, ¿no? O la persona más débil, ¿no? Entonces, todo eso, eh, con estos programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas, se podrá prevenir la violencia, ¿no? Como aspecto de la política. Bueno, tal vez haya alguna opinión eh, respecto a este tema que hemos ido avanzando de algún participante. ¿Qué tal, doctor? Giancarlo, buenas tardes. Sí. Sí, ¿qué tal, doctor? Igual mi saludo, igual a los demás presentes. Solo una consulta. Usted en su ponencia ha referido pues que el Estado debe promover cursos de religión, entiendo, en donde se les hable pues respecto a la no agresión y bueno, respeto a las personas en general, ¿no? Pero ello no se contradice respecto a la postura de nuestro Estado, que es una postura laica. ¿Qué tanta injerencia, qué tanta promoción de alguna, no sé, doctrina religiosa tendría que promover el Estado desde su punto de vista, ¿no? Teniendo en consideración, como le digo, pues, ese criterio laico por el cual nos regimos? Bueno, si hablamos de ese punto de vista, no necesariamente se utiliza la religión, sino simplemente eh, si hablamos de normas que están dentro de la Biblia, es, tenemos como te puedo decir, como eje, como base, para poderlos, en todo caso, educar y formar a los menores, evitando que más adelante pueda haber violencia cuando sean adultos, no tanto como religión, sino decía que dentro de los colegios hay cursos de religión y cursos de educación cívica, y dentro de esos cursos se podría poder fomentar, ¿no? Esas formas o esas políticas de prevención. Eso es lo que trataba de decir. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿O opinar? ¿O continuamos? Estoy revisando los mensajes si hay alguna. Bueno, acá hay una opinión o pregunta de participante Justin Sebastián Espinosa, ¿no? Habla, por ejemplo, ¿se podría llevar cursos de filosofía? Bueno, el curso de filosofía sí se lleva en secundaria, como parte, ¿no? Igual que el curso de psicología. Entonces, por ejemplo, la psicología es muy amplia. En psicología, por ejemplo, para hablar de este tipo de temas, uno de la psicología familiar y la psicología social, pero tienen que ser psicólogos capacitados, ¿no? Por eso debe haber un psicólogo por colegio. Pero con el curso de filosofía, ¿qué se puede resolver, no? Si no hablamos para prevenir, debemos hablar de psicología familiar, formación en la educación, ¿no? Con valores. Ya que no hay ninguna opinión, eh,
o comentario al respecto, vamos a continuar con el tema que estamos poniendo. Vamos a tomar en esta oportunidad la programación y ejecución de las políticas públicas de prevención de violencia de género. No, programación y ejecución de las políticas públicas de prevención de violencia de género. ¿Qué debe hacer el gobierno o qué debe hacer el Estado? Cuente, ¿no? ¿No? El gobierno como el del Estado debe hacer lo siguiente para evitar la violencia de género. Procesos de sensibilización y capacitación en temas de violencia. Entonces, si hablamos de procesos de sensibilización y capacitación en temas de violencia, ¿qué? ¿Vamos a hablarlos a los adultos que ya se casaron o o a las personas que van a casarse? Entonces, esos días deben ir la educación de primaria, secundaria, en secundaria sobre todo, ¿no? A los adolescentes, hablarles, eh, capacitarles en este tema de violencia. Procesos de sensibilización a través de la educación, pero con principios y valores. Luego, ¿qué debe hacer el Estado o el gobierno? Debe atender atención emergente y seguimiento a mujeres en situaciones de violencia mediante botones de pánico. Y a esto ya hablamos ya cuando o sea, ya hay antecedentes de violencia, entonces tiene que haber atención emergente y seguimiento a mujeres en situación de violencia mediante botones de pánico. Y eso ya se está aplicando en el Perú, ya, ya parcialmente sí ya se está aplicando. Para eso hay una norma. Y luego, el Estado también debe promover estrategias de prevención. ¿Y cómo se promoverá o de qué manera se promoverá esta estrategia de prevención? Con campañas y actividades que promuevan la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, el Estado, ¿qué debe hacer como programación sobre todo de ejecución de la política pública de prevención de violencia de género? Procesos de sensibilización y capacitación en temas de violencia. ¿Dónde deben empezar? En la educación básica y regular. O sea, educación primaria y secundaria. Y luego la atención emergente y seguimiento a mujeres en situación de violencia ya cuando ya hay violencia de género o violencia doméstica o violencia intrafamiliar, mediante botones de pánico, que ya se está aplicando en el Perú de manera parcial. Luego, en tercer lugar, el Estado debe generar, promover estrategias de prevención con campañas y actividades que promuevan la productividad del trabajo doméstico y de cuidados. Muchas veces, tal vez uno cuando uno habla de principios cristianos, ¿no? Valores, dice, no, eso es de religión. Muchas veces hay, por ejemplo, así campañas gratuitas, ¿sabes? No te cobran ni un sol. En iglesias cristianas evangélicas hay campañas gratuitas de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de charlas matrimoniales, ¿no? De charlas familiares. Entonces hay gratuitas, pero sería bueno de esa manera en el Estado eh, trabajar, ¿no? Con esas iglesias cristianas evangélicas que hacen estas charlas gratuitas. Y entonces, de esa manera se ejecutarían esas actividades que son una oportunidad de trabajo doméstico y de cuidado a través de esas charlas, a través de esas campañas. Continuamos con la promoción y ejecución de las políticas públicas de prevención de violencia de género. Programas de violencia que deben crearse. Los programas de violencia que deben crearse por en el Estado peruano, en el Perú. Unidades territoriales de atención y prevención deben crearse, ¿no? Como políticas, ¿no? Como programas de violencia que deben crearse, ¿no? La unidad territorial de atención y prevención. Estas unidades territoriales de atención se aplican en el derecho comparado de México, por ejemplo. Luego tenemos la línea familia, mujeres y niños. Y de otro programa que violencia que debe crearse en el Perú de prevención de violencia debe crearse, por ejemplo, la red de mujeres y personas vulnerables por igualdad y la no violencia.
Hablamos de mujeres y personas vulnerables, hablamos de la identidad de género y niños, niñas. Eh, Otro programa debe ser, uno de lo que debe crearse es la red de jóvenes por la paz y la no violencia. Jóvenes. Luego debe crearse otro programa, un grupo de prevención del embarazo en adolescentes del Perú. ¿Y dónde debe crearse el grupo de prevención? En el colegio, ¿no? En los centros escolares. Y luego tenemos otro programa que debe crearse el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Esos son programas, algunos programas que sacamos para poner como ejemplo que se da en el ámbito comparado, ¿no? En México, sobre todo, ¿no? Por eso tenemos los programas que ya existen ya en el Perú, todavía no existen. Los programas son por una unidad territorial de atención y prevención. En caso de violencia de género, la línea familia, mujeres y niños, la red de mujeres y personas vulnerables por la igualdad y la no violencia, ¿no? Red de jóvenes por la paz y la no violencia, ¿no? Grupo de prevención del embarazo en adolescentes del, ¿no? Del Perú, ¿no? Se debe crear de esa manera, ¿no? Pero ¿dónde debe funcionar eso? En los colegios, centros colegios, de charlas a los adolescentes, ¿no? Para prevenir embarazos y luego más adelante evitar violencia de género. Y luego el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Debe haber acceso, sí. En el Perú sí, ya se está dando con las demunas, con el Ministerio de Mujer y los del Ministerio de Justicia, que son los abogados, ¿no? Defensores públicos, ¿no? De oficio, que protegen o defienden a las mujeres víctimas de violencia. Formación y ejecución de la política pública de prevención de violencia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene el Estado peruano para proteger a las mujeres de la violencia? En el Perú sí existe, ¿no? Si no, lo anterior fue que deben crearse. Ahora, los servicios de atención que brindan a la persona afectada por riesgo de violencia de género son fundamentalmente en el Perú. ¿Cuáles son? La línea 100 ya existe en el Perú, que es un programa que tiene el Estado peruano para proteger a las mujeres de la violencia. El servicio de atención de urgencia SAU es otro programa que tiene el Estado peruano para proteger a las mujeres de la violencia. Los centros de emergencia mujer SEM es un tercer programa que tiene el Estado peruano para proteger a las mujeres de la violencia. Y un cuarto programa que tiene el Estado peruano para proteger a las mujeres, la violencia, o en el caso de las víctimas o, de violencia, son por ejemplo, son de atención integral a agresores, ¿no? CAI. Entonces, los programas que tiene el Estado peruano para proteger a las mujeres o a las víctimas de violencia son, en realidad, servicios de atención, son los siguientes. La línea 100, el servicio de atención a la urgencia, SAU, los centros de emergencia mujer, SEM, el Centro de Atención Integral a Agresores. Es decir, tenemos estos programas en el Perú. Línea 100, Servicio de Atención de Urgencia, SAU, Centro de Emergencia Mujer, SEM, Centro de Atención Integral a Agresores, CAI. Programación y ejecución. Estamos todavía entre programación y ejecución de la política pública de prevención de violencia de género. ¿Cuáles son las instituciones que ayudan a evitar la violencia de género e instituciones que protegen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuáles son los entes rectores para evitar, ¿no? Prevenir violencia de género, ¿no? Y de protección. Tenemos el Ministerio de Educación, como hace un rato mencionábamos, el Ministerio de Educación a través de la educación básica regular, educación primaria y secundaria, ¿no? Como ente rector, el Ministerio de Educación, un MINED. Y luego tenemos en un lugar como ente rector, como una institución para evitar y violencia de género, tenemos el Ministerio de la Mujer y Población en general, MIP. Y luego tenemos el Ministerio Interior. Ministerio Interior es decir, la policía, ¿no? La Policía Nacional de Perú, es decir, la sección de familia de la Policía Nacional de Perú, que el ente rector es el Ministerio de Interior. Luego tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MIJUS.
Entonces, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo abogados, ¿no? Abogados que se dedican a defender gratuitamente a las víctimas de violencia de género, que se les denomina defensores de oficio, ¿no? Entonces, el ente rector en este caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Luego tenemos el Ministerio Público, que es la Fiscalía, ya quien se encarga de recibir la denuncia y ejecutar la acción, ¿no? La acción penal, ¿no? Ante el órgano judicial, Poder Judicial. Luego tenemos el Poder Judicial, como ente rector, ¿no? Evitar la violencia de género y ejecutar si en caso se comete violencia de género. Los gobiernos regionales también que se llama, tienen, en este caso, así como usted mujer, tienen abogados que pueden apoyar, ¿no? Y lamentablemente pueden generar proyectos, pues, ¿no? En este tema de prevención de violencia de género. Tiene que haber, y los gobiernos regionales tienen buen presupuesto, pero lamentablemente no la ejecutan en esta área, ¿no? En este tema específico de programación de políticas públicas de prevención de violencia de género. Y las municipalidades sí hace buen tiempo ya tienen ya, ¿no? Una entidad que se llama DEMUNA, ¿no? Que también tiene un abogado, ¿no? Defensor de oficio para poder apoyar a víctimas de violencia de género. Es decir, las instituciones que ayudan a evitar la violencia de género, no, o tienen que proteger contra la violencia de género, como ente rectores, tenemos unos ente rectores, ¿no? Que ayudan a evitar, las ente rectores son, por ejemplo, como sea, el Ministerio de Educación, primer ente rector, Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, MIA, Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, generalmente en la sección de familia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MICUS, a través de los defensores, ¿no? De oficio. Luego tenemos el Ministerio Público, ¿no? Los fiscales hoy en día son especializados fiscales de violencia, ¿no? Y luego tenemos el Poder Judicial, ¿no? Generalmente en el Poder Judicial hablamos de los juzgados de familia y juzgados tutelares, ¿no? De familia, ¿no? Y luego los juzgados penales, cuando ya esa violencia de género se convierte en delito, ¿no? Salvo falta de los juegos de letrados. Y luego tenemos los gobiernos regionales que lamentablemente los gobiernos regionales, a pesar de tener buen presupuesto, no están ejecutando, ¿no? Políticas públicas de prevención de violencia de género, ¿no? En nuestro país, pudiendo crear proyectos, ¿no? Eh, para evitar este tipo de asuntos y trabajar con los colegios de la región, ¿no? Y con las municipalidades de la región y con las instituciones del gobierno central. Y luego las municipalidades, ¿no? Las municipalidades, como momento tenemos, por ejemplo, las demandas, ¿no? Que en el Perú sí existen hace tiempo y hay abogados técnicos ahí que pueden asesorar a la víctima de violencia de género. Ahora, ¿cuáles serían las medidas a implementar, por ejemplo, para prevenir la violencia de género? Medidas que se podrían implementar para prevenir la violencia de género, tenemos, pues, no. Las medidas sirven como políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas, no? Como política pública de prevención de violencia de género. Bueno, si bien poder implementar para prevenir la violencia de género, tenemos, por ejemplo, enseña a la próxima generación y aprende de ella. Hace un rato mencionamos. ¿Dónde se enseña a esa próxima generación? En la educación básica y regular, ¿no? En la primaria. Entonces se aprende de ella. Cosa que esos niños o esas niñas más adelante no van a ser víctimas ni tampoco van a ser generadores de violencia. Es una medida importante como política pública de prevención de violencia. Exige respuestas y servicios adecuados para su recurso. Exige respuestas y servicios adecuados para su recurso. Pero ¿quiénes tienen que ejecutar eso? Los entes rectores, que hace un rato mencionaba, el el Ministerio de la Mujer, ¿no?
el Ministerio de Justicia, Gobierno Nacional, porque para eso tienen un presupuesto para este tipo de políticas. Tienen presupuesto todos esos interventores que hace un rato mencioné. Ahora, ¿qué otra medida? Conoce los inicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Entonces, ¿cómo se puede conocer los inicios del maltrato? Un rato. Hablaban con psicólogos en cada colegio. Entonces, ¿qué se hace? Siempre hay niños que vienen, que son víctimas de maltrato físico y psicológico de sus padres, pero generalmente ese maltrato físico y psicológico que viene de sus padres es porque hay maltrato dentro del hogar, maltrato familiar, maltrato entre papá y mamá, o sea, peleas constantes, eh, violencia del padre hacia la madre, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se va los inicios, como digo, en la niñez a través de psicólogos especializados? Y luego, otra medida, ¿cuál sería? Inicia una conversación. Se conversa con las víctimas o con los niños que son víctimas. Demuestra tu posición a la cultura de la violación. Otra medida que se podría implementar para la violencia de género es demuestra tu posición a la cultura de violación. Entonces, hablamos las medidas que se podrían dar para prevenir la violencia de género como políticas públicas de prevención de la violencia de género, los siguientes. Enseña a la próxima generación y aprende de ellas. La próxima generación, la niñez. Exige respuesta y servicios adecuados para los propuestos. Claro. ¿Quién es encargado de eso? Los intelectuales. Comprende qué es el consentimiento. Pero hay que enseñarlo qué cosa, qué consiste el consentimiento. Cuarto, conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Primero vamos a ver qué indicios hay. Y luego cómo debemos ayudar. Sí, así se ve. Inicia una conversación, sí. Se inicia el diálogo muy importante, el diálogo familiar. Y cuando hablamos de diálogo familiar, si surge este tipo de, para prevenir ese género, se puede aplicar la mediación familiar a través de un tercero. Generalmente, por ejemplo, cuando surge, hablamos, por ejemplo, conflictos matrimoniales, ¿no? Y cuando surge el tipo de conflictos matrimoniales, generalmente, ¿no? Originan violencia psicológica. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? A través de mediadores familiares. ¿Quién actúa de mediador familiar en este caso? De matrimonios, que demanda de mediador actúan los padrinos de matrimonio, los padres, ¿no? Suegros. Entonces, eso, justamente por eso se aplica el diálogo familiar. Inicia una conversación. Y luego, una cuarta medida es demuestra tu oposición a la cultura de violación. O sea, demostrar nuestra oposición a la cultura de violación. O sea, no a la violencia, no a la violencia de género. No, o sea, debemos siempre ir a rechazar, ¿no? Es decir, no a la violencia de género. Bueno, eh, hemos ido avanzando parte por parte, ¿no? Y ahora vamos a entrar pues a la política pública para erradicar la violencia de género. Pero antes de ello, quisiera yo preguntarles si alguien tiene alguna opinión, algún comentario del tema que hemos ido desarrollando, porque es un tema dinámico, porque los diplomados internacionales sobre este tema, hablar de violencia de género debe ser dinámico, ¿no? Porque hoy día se ve día a día que más nos estamos preocupando de sancionar, eliminar y sancionar la violencia de género, ¿no? Pero nos estamos olvidando de la política de prevención de la violencia de género. Entonces hemos ido desarrollando, si tal vez hay alguien que desea opinar, comentar, porque hablamos, nuestra meta es ir a una política de igualdad de derechos, ¿no? Pero esa igualdad de derechos ya está ya contemplada, ya está regulada, ya se encuentra consagrada en el artículo 2 de la Constitución Política de Estado, que toda persona tiene derecho a la igualdad. Cuando toda persona, no, varón, mujer o de identidad de género.
Es decir, que una persona siendo sexo masculino se considere mujer o siendo de sexo femenino se considere varón, ¿no? Entonces, porque la Constitución no dice igualdad de derechos en varón mujer, sino dice toda persona tiene derecho a la igualdad. O sea, todos tenemos iguales derechos ante la ley. Una cosa es igualdad física, ¿no? Pero nosotros no igualdad de derechos. Entonces, nuestra proyección es netamente irte a proyectarnos a la igualdad de derechos. Y cuando hay igualdad de derechos, no hablaremos de violencia de género. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos es de prevenir, de la prevención, que lamentablemente en nuestro país, en vez de aplicar la prevención en los centros escolares, más ha crecido la violencia, ¿no? Entonces, hoy día se ven muchos feminicidios. Entonces, lo que hay que ver, ¿no? Hay que ver eh, cuáles son los antecedentes. Generalmente, porque surgen, ¿no? Muchas veces hemos visto en estadísticas los feminicidios o ese tipo de violencia de género, lamentablemente es por infidelidad ocasionada por el varón. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, así un ejemplo simple. Por el simple hecho de que la mujer o el varón o la mujer cometa infidelidad o incumpla el deber matrimonial de fidelidad, ya está generando, ¿no? La imposibilidad de hacer bien en común dentro del matrimonio y por lo tanto ya originó violencia psicológica. Es decir, el que comete infidelidad dentro del matrimonio, sea varón o mujer, ya generó lamentablemente violencia psicológica, ya generó daño psicológico, sea varón o mujer, sea el que comete infidelidad, sea el varón o mujer, ya generó daño psicológico. Ahora, pero lamentablemente eso se va a llegar a más. Muchas veces, ya, soy víctima de violencia psicológica, tú me has dañado psicológicamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona la víctima que es víctima de violencia psicológica por infidelidad? Lamentablemente, eh, reacciona de otra manera y comete violencia de género, puede ya violencia física, lamentablemente yéndonos a ver ya lesiones graves o hasta feminicidio. Entonces, ¿por qué se originó? Lamentablemente, según la estadística actual, la mayor parte, ¿no? El porcentaje más alto es por infidelidad, es decir, por incumplimiento de deber de fidelidad sobre otras cosas. Si uno no reacciona, pero ya causó violencia psicológica en agravio de la víctima, sea el varón o la mujer. Ahora, si el varón o la mujer no reacciona a raíz de esta infidelidad, ¿no? Ya causó violencia psicológica grave, daño moral, daño psicológico, pero muchas veces no queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La víctima reacciona, pues, reacciona y comete delito de lesiones hasta feminicidio. O sea, inicialmente se considera, él era o ella era la víctima, ¿no? De violencia de género, de violencia psicológica, era la víctima de daño psicológico. Pero esa víctima se convierte, lamentablemente, en agresor o agresora. Al reaccionar de esa manera, dice, no, ¿cómo es posible que me haya hecho daño, que me haya causado daño y me haya preocupado de esta manera? Si yo me dedico a ella o a él para poder vivir toda la vida, entonces, ¿qué hacen? Reaccionan de esa manera, cometen delitos de lesiones, faltas, lesiones o hasta feminicidio a raíz de eso. Mira, inicialmente eran víctimas, pero se convierten en agresores. Entonces, entonces el agresor ahora se convierte en víctima porque es víctima de lesiones o feminicidio. Entonces, todo eso se debe prevenir a través de la educación. Es nuestro punto de vista hasta donde hemos ido avanzando. Entonces, quisiera que por favor, si alguien tiene que opinar o comentar al respecto de esta primera parte de que estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Para de la violencia de género, de prevención, educación y eliminación de violencia de género. A ver si hay alguien que pueda opinar o tal vez comentarnos y porque es un tema muy importante, ¿no? De debate, es dinámico este tema, ¿no? Porque acá nadie tiene la verdad absoluta, simplemente son opiniones. A ver, señores, quisiera escucharles alguna opinión o algún comentario sobre eso.
Gracias. Estimados participantes, si desea alguien participar, por favor, encender su micro. Sí, nuevamente, doctor Giancari, si me permite. Sí, doctor. Bien, muchas gracias. Y sobre todo pedir su apreciación, porque el día lunes tomé conocimiento de una noticia. Precisamente el lunes se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿sí? Y hubo una noticia, estoy seguro que más de uno también aquí presentes en la clase ha tomado conocimiento de esta noticia, que fue a través de X, ¿no? Ex Twitter, que entiendo que es abogada, fundadora de Women Done Business y profesora de la Universidad, entiendo, Pacífico. Publicó algo muy interesante y quiero ser bastante breve. Si gusta le comparto el enlace o comparto la pantalla, pero ella publicó lo siguiente, doctor, una cifra, una data bastante alarmante. Ella decía que en el año 2023 se ingresaron 228.938 casos en las fiscalías provinciales especializadas en violencia contra la mujer. De ese número de casos, la fiscalía dice consiguió formalizar acusación en 3.857 casos. Quiere decir que solo el 1,68% respecto de total de denuncias ingresadas en el año, ¿no? Número 3 dice que la fiscalía consiguió 114 sentencias condenatorias. En porcentaje es el 0,05 de casos ingresados en el año. Y pues esta especialista, esta persona que se dedica precisamente a hacer estudios respecto a violencia y otras cosas, refiere, ¿no? Si los especialistas dicen no consiguen resultados, ella cuestiona por qué ahora las diligencias preliminares han regresado pues a la policía, ¿no? Esta información se consiguió en base a la ley de transparencia y habría algo que acotar ahí, ¿no? Que habría que saber en el 2023, o los casos ingresados del 2023, cuántos aún continúan vigentes, porque hay muchos criterios a considerar, ¿no? Como la sobrecarga procesal, que todavía algunas de esas denuncias ingresadas en ese año todavía están vigentes, están en proceso, están en etapa de investigación preparatoria o tal vez ya judicializadas. Quería consultar su opinión, porque cuando yo me enteré de esto, digo, obviamente las personas que denuncian, sobre todo las mujeres que son víctimas, al saber esta información, van a sentir pues esa impotencia y van a creer que realmente es cierto, ¿no? Que hay demasiada impunidad pese a las supuestas políticas del gobierno, que programa Aurora y tantos otros programas que al final, por lo que vemos, no se consigue pues el objetivo. Así Y, es. Lamentablemente, ya terminó, disculpe. doctor Giancari, solo precisar que si bien es cierto, yo sí, me parece estas cifras, esta data que le he compartido, me parece alarmante, pero también me parece alarmante que ya respecto a la otra parte, la parte investigada, que también considero que hay que tener mucho criterio respecto a cómo valorar la sola declaración, porque también he estado leyendo pues respecto a jurisprudencia de la Corte Suprema, Cortes Superiores, que se le está dando mucho más valor o se le piensa dar mucho más valor a la sola declaración de la supuesta víctima, ¿no? Entonces también las arbitrariedades que se pueden cometer por proteger tanto a la mujer y demás integrantes y bueno, se puede pues llegar a sancionar a personas que realmente no han cometido delito alguno, ¿no? Bueno, eso era todo, gracias, quisiera saber su opinión. Bueno, al respecto, si bien es cierto, la carga procesal sí ha aumentado en las entidades, ¿no? En el órgano judicial, o en todo caso hablamos de la fiscalía, sí es verdad, pero también debemos ver una cosa. Lamentablemente voy a poner un caso tal vez atípico para poder responder la última pregunta o un último comentario que hace su compañero. Lamentablemente hay muchas personas que están en prisión, tal vez por hechos que no han cometido de violencia. Lamentablemente existe ejercicio abusivo del derecho.
a raíz de estas leyes, ¿no? ¿Por qué decimos ejercicio abusivo del derecho? Muchas veces hay personas que se sienten víctimas, pero se autolesionan. Entonces, si uno se por ser simplemente, vamos a poner víctima, o sea, mujer, como ejemplo, ¿ya? Se autolesiona o puede ser el varón mismo, ¿no? Se autolesiona y va a denunciar a la policía y dice, ¿sabe qué? He sido víctima de violencia física por parte de mi cónyuge, o sea, varón o mujer. Entonces, ¿qué hace en este caso la autoridad policial o la fiscalía en todo caso? ¿Qué hace? Le manda a hacer este examen médico legal, ¿no? Lógicamente, el examen médico legal va a arrojar lesiones leves o graves de acuerdo a la lesión, ¿no? O sea, estamos hablando de autolesión, ¿ah? Que sí se da. Entonces, suficiente su declaración y suficiente el examen médico legal para poder, en todo caso, probar que hubo violencia de género. Ahora, pero muchos están en prisión por eso. Pero lamentablemente eso se da por que también se permite el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, pero ¿cómo podrías, una persona cómo podría en todo caso demostrar que él nunca lo ha agredido físicamente, sino la mujer se ha autolesionado o el varón se ha autolesionado para denunciar violencia de género, o sea, violencia, en este caso hablamos de lesiones? Entonces, ¿cómo se podría defender? Lamentablemente no hay pruebas que se llama, acreditar que tú no cometiste violencia contra esa persona, ¿no? Contra otra persona. Lamentablemente es así. Entonces, hay vacíos, sí hay vacíos, entonces se eh, podrían haber que se llama pruebas no suficientes de la prueba en el examen médico legal ni tampoco la declaración. ¿Podría intentarse buscar pruebas, otras pruebas alternativas? Yo creo que sí, pero para eso tenemos que buscar en todo caso ir más allá ya, ¿no? Tomar en cuenta el derecho comparado, ¿no? Que sí se podía hacer. Pero lamentablemente a raíz de toda esta causa, pues hoy día vemos mucho ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Hay mucho ejercicio abusivo del derecho, por la parte que se considera víctima de violencia, muchas veces ni siquiera ha sido agredida, sino o agredido, o simplemente se ha autolesionado y a raíz de eso están muchos en prisión. Pero ¿quiénes son las víctimas que pagan ese tipo? Lamentablemente la víctima de todo ese tipo, o sea, si su padre o la madre está presa o preso, las víctimas lamentablemente son las niñas, los hijos. Entonces, lamentablemente, inclusive las separaciones, los divorcios también generan daño psicológico, o sea, violencia en la niñez. Y lamentablemente eso no se puede tapar con un solo con el dedo, ¿no? Sino tiene que buscarse políticas de prevención desde los centros escolares, como decía, centros de educación básica regular, de educación primaria y secundaria. Ahora, también mencionaba de que hoy en día hemos vuelto a la que quien se encarga la investigación criminal, la policía, como anteriormente se hacía, ya no la fiscalía, pero igualito, si nos damos cuenta, lamentablemente hay que ser realistas que no hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, en la Policía Nacional también hay corrupción muchas veces, tal vez ha habido violencia de género, pero a raíz de la corrupción eso se va a archivar si no se vio. Esa es la realidad, lamentablemente. Entonces, uno debe analizar todo ese punto de vista. Justamente en la primera clase que me tocó exponer, hablamos de justicia de género y en la justicia de género pusimos puntos claves de cuando el juez va a emitir la sentencia, tiene que argumentar, pues, fundamentar debidamente esa sentencia, viendo los antecedentes, las pruebas y tomando en cuenta los argumentos de defensa y de acción o de ambas partes, ¿no? O sea, los argumentos de defensa y contradicción de ambas partes para poder emitir una sentencia correcta, ¿no? Y no perjudicar a otros. Lamentablemente, como decía hace un momento, a raíz de otras lesiones, hay muchas personas que están en prisión porque hay abuso del derecho, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a evitar? Previniendo la violencia de género en la educación básica, en la educación básica y regular, es decir, en la educación primaria y en la educación secundaria, para eso con psicólogos familiares especializados y los mismos profesores, para eso los profesores pueden estudiar que se llama, ellos son capacitados, ¿no? Ser profesionales cualquiera, ¿no? Ellos tienen
que se enseñan, que se llaman pedagogía y aprestamiento y formación en la niñez, no, hay que tener paciencia, ¿no? A veces uno lo ve de la parte externa, no como abogado, tal vez como profesional ingeniero, y piensan que la educación es lo último en el Perú, no, pero en realidad no es así, porque para ser un educador y un profesor tienes que tener bastante paciencia y saber tratar con la niñez, ¿no? Y eso nos falta. Entonces, eso nos, el Estado debe priorizar la prevención de la violencia de género desde la niñez a adolescencia, es decir, en la educación básica, regular, primaria y secundaria. Por ejemplo, para evitar matrimonios de adolescentes, para evitar embarazos de adolescentes, cómo se evita, cómo se previene y luego que más adelante ya no solo va a ser embarazo, sino va a ser violencia de género, cómo se evita, cómo se previene con la educación, con principios y valores, netamente, si no quieren llamarlo, que yo decía principios y valores cristianos, pero bueno, si no llamamos así, no hablamos de religión, porque Cristo es una religión, entonces tomar en cuenta pues ese libro, ¿no? Esa Biblia, ¿no? La Biblia que es un conjunto de libros, ¿no? Que te dan de formación y entonces ese es simplemente como opinión para poder detallar este punto de vista de las políticas públicas para prevenir, erradicar y eliminar la violencia de género en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a entrar a un receso de 20 minutos para poder continuar con el siguiente tema, las políticas públicas para evitar la violencia de género. Muchas gracias. Continuar, eh, vamos a continuar con el diplomado internacional. Nos toca exponer en esta segunda parte las políticas públicas para erradicar la violencia de género. Vamos a empezar por un primer punto, la identificación del problema. La violencia de género constituye un grave problema social que afecta principalmente a las mujeres, niñas, niños y personas de género diverso en el Perú. ¿Por qué decimos género diverso? Nos referimos al enfoque llamada identidad de género, es decir, a personas, por ejemplo, varones que se consideran mujeres, mujeres que se consideran varones. Según datos oficiales, un alto porcentaje de mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual en algún momento de su vida. Es decir, cuando hablamos de eso, nos referimos a unos dos: en el centro laboral, en el centro de educación, hasta en la vía pública.
y dentro, lógicamente, dentro del ámbito familiar. Esta problemática no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también perpetúa la desigualdad, afecta la salud física y emocional de las víctimas y genera un impacto económico negativo en la sociedad. Entonces, ¿por qué impacto negativo en la sociedad? Porque a raíz de las políticas públicas se va a tener que gastar grandes presupuestos, que como sabemos en la realidad en los gobiernos nacionales no se gastan ese dinero, ¿no? Entonces, como primer punto de las políticas públicas para erradicar la violencia de género tendríamos la identificación del problema. Ahora, el segundo punto de políticas públicas para erradicar la violencia de género tenemos el objetivo general. ¿En qué consiste el objetivo general de estas políticas públicas para erradicar la violencia? En implementar un conjunto de acciones integrales y sostenibles destinadas a la prevención, atención, protección y sanción para reducir y en última instancia erradicar la violencia de género en el Perú. Bueno, sobre todo nos debemos basar en la prevención, o sea, implementar un conjunto de acciones integrales y sostenibles destinadas a la prevención. ¿Dónde se previene? En la educación básica y regular. Y luego, lógicamente, dentro del ámbito familiar. Entonces, este es el segundo objetivo. El segundo, en este caso, eh, la segunda política pública para erradicar la violencia, el objetivo general. La tercera política pública para erradicar la violencia de género tenemos los objetivos específicos. Entre los objetivos específicos tenemos, primero, prevenir la violencia de género mediante campañas educativas y de sensibilización. Este punto lo hemos desarrollado en la primera parte, es decir, en los centros, en los colegios, a través de campañas, en este caso, formación familiar con valores, gratuitas que muchas instituciones, en el caso que lo llaman de religiosas, llevan a cabo en las iglesias católicas o iglesias evangélicas, ¿no? Segundo, objetivo específico, garantizar atención integral y protección efectiva para las víctimas, ¿no? Segundo objetivo específico, garantizar atención integral y protección efectiva para las víctimas. Tercer objetivo específico de política pública para erradicar la violencia de género, fortalecer las capacidades institucionales para abordar la violencia de género con enfoque de género y derechos humanos. Y cuarto objetivo específico, asegurar el acceso a la justicia y a la sanción efectiva de los agresores. Por eso hablamos de justicia de género. Entonces, ¿quién es el que tiene que efectuar y ejecutar esa sanción? El órgano judicial, quien tiene la función jurisdiccional en nuestro país. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público o la Fiscalía no tiene función jurisdiccional, solo tiene función administrativa de apoyo al órgano judicial. Entonces, eh, las políticas públicas para erradicar la violencia de género, tenemos entre los objetivos específicos prevenir la violencia de género mediante campañas educativas y sensibilización, garantizar atención integral y protección efectiva para las víctimas. Tercera, fortalecer las capacidades institucionales para abordar la violencia de género con enfoque de género y derechos humanos. ¿A qué nos referimos enfoque de género? Ya decía hace un momento, no solo ya hablamos de varón-mujer o miembro de la familia, sino de todo tipo de identidad de género. Y en cuarto lugar, asegurar el acceso a la justicia y la sanción efectiva de los agresores. ¿Quién tiene la acción penal? El fiscal. Y la ejecuta el órgano judicial, quien tiene la función judicial. También dentro de las políticas públicas para erradicar la violencia de género tenemos las estrategias claves. Primero, vamos a tener como primera estrategia clave A,
prevención, prevención. Es lo que siempre más nos importa, ¿no? En este caso. Cuando hablamos de políticas públicas de prevención, tenemos, por ejemplo, uno, incorporar la educación con enfoque de género, ¿no? O actualizar el currículo educativo nacional para incluir contenidos sobre igualdad, respeto y derechos humanos. O capacitar a docentes para identificar y erradicar estereotipos de género en la enseñanza. Segunda estrategia de prevención, realizar campañas de sensibilización o difundir mensajes en medios de comunicación masivas, redes sociales y espacios públicos para generar conciencia sobre la gravedad de la violencia de género o desarrollar talleres comunitarios dirigidos a padres de familia, líderes comunitarios y adolescentes. Eso quieren hacerlo quieren las municipalidades o los gobiernos regionales que tienen bastante presupuesto. Y lógicamente el gobierno central a través del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, o son directores. Tercero, estrategia clave de prevención. Programas promotores dirigidos a hombres, ¿no? O implementar espacios donde se reflexione sobre los roles tradicionales y se promueva la deconstrucción de conductas machistas. Entonces, si hablamos de derecho a la igualdad o igualdad de derechos de varón y mujer, ya no debe haber más, ya no se debe hablar más de machismo ni feminismo, porque ambos generan pues daño, ¿no? Dentro de un ámbito, dentro del ámbito familiar o matrimonial. No machismo ni feminismo, sino proyectarnos al derecho a la igualdad que está consagrada en la Constitución política del Estado. Como segunda estrategia, tenemos la atención y protección. Dentro de la atención y protección tenemos, primero, fortalecer los centros de emergencia de la mujer SEM o incrementar la cantidad de centros en zonas urbanas y rurales. O garantizar la presencia de equipos multidisciplinarios, psicólogos, abogados y trabajadores sociales capacitados para detener a las víctimas. Bueno, si hablamos en zonas rurales, ¿quiénes son los que manejan en las zonas rurales? Lo maneja el gobierno regional. Entonces, ¿cómo lo ejecuta? A través de las municipalidades o a través de las comunidades, ¿no? Campesinas. Entonces, no solo es el gobierno central. Entonces, pero siempre se necesita profesionales, ¿no? Capacitados, abogados, psicólogos, en los centros escolares y trabajadores sociales. Y segunda clave, como atención y protección, tenemos establecer casas refugios seguras, que sí ya, lógicamente en el Perú ya hay algunas, en Lima sobre todo, en este caso para las víctimas de violencia de género, o ampliar el número de albergues para mujeres en situaciones de riesgo y sus hijos, asegurando condiciones adecuadas para su estadía temporal. Y en tercer lugar, tenemos como estrategia de atención y protección, tenemos modernizar la línea de ayuda, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, o fortalecer servicios como la línea 100? O sea, lo queremos fortalecer más, mejorando la capacidad de respuesta y promoción de uso, ¿no? Tenemos también la línea 105, ¿no? De ayuda de la policía o línea en el caso de la sección de familia de la PNP, que nos pueden ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer es modernizar la línea de ayuda, protegiendo esos servicios. Tercera clave, justicia y sanción. La tercera clave de la política pública para erradicar la violencia de género tenemos justicia y sanción. Primero, capacitar a los operadores de justicia o implementar programas obligatorios para jueces, fiscales y policías sobre casos de violencia de género con enfoque en derechos. Bueno, al respecto debo manifestar que siempre el Colegio de Abogados, ¿no? El ministro del Colegio de Abogados de Lima siempre da este tipo de capacita constantemente. Por ejemplo, el año pasado
un curso de justicia de género para jueces y fiscales nada más, para jueces. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que deben ser capacitados y lógicamente los abogados, ¿no? Y los que son operadores de la justicia en este ámbito, ¿no? De violencia de género. Entonces, como primera política pública para erradicar la violencia de género dentro de la justicia, tenemos que capacitar a los operadores, es decir, implementar programas obligatorios para jueces, fiscales y policías sobre casos de violencia de género con enfoque de derechos humanos. Es decir, lo que se está desarrollando en este momento con este diplomado internacional eh, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que estamos en este momento exponiendo. Como segundo, como segunda política de justicia de sanción, tenemos implementar mecanismos de protección tecnológica. Ahora, hoy en día ya todo es a nivel de la tecnología se ha desarrollado. Ahora todo es virtual, inclusive la mayoría, ¿no? Y usar herramientas como brazaletes, correos electrónicos para crear agresiones de acercamiento. Es decir, se tiene que haber seguimiento, ¿no? Para monitorear, ¿no? Porque ya hay agresores que son ya permanentes. Entonces, como segunda política de justicia, tenemos que implementar mecanismos de protección tecnológica. Y tercera política pública para erradicar el género con la sanción, tenemos, por ejemplo, a reducir la impunidad. Hay mucha impunidad, sí, lamentablemente, como hace un rato mencionaba cuando uno de sus compañeros o uno de los participantes hablaba de el por qué se ha vuelto hoy día en la inversión criminal de la policía, y entonces yo la respuesta decía, no, lamentablemente la impunidad se da porque hay corrupción dentro de muchas entidades de Estado, y esa es la verdad. Eso no se puede tapar solo con el dedo, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es reducir la impunidad, que no seamos impunes este tipo de situaciones, ¿no? De violencia de género. Reducir la impunidad o acelerar los procesos judiciales relacionados con violencia de género y acelerar sentencias efectivas y ejemplares. Lógicamente, las sentencias efectivas y ejemplares tienen que ser debidamente motivadas y sin violación del derecho de defensa, ni mucho menos el debido proceso, ¿no? Entonces, para eso los jueces tienen que estudiar bien el caso, ver los antecedentes, cómo se generó la violencia, el por qué y cuál fue la gravedad de la violencia que se generó. Porque cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia de género, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, hay que reducir la impunidad o acelerar procesos judiciales relacionados con violencia de género, desigualdad, sentencias efectivas y ejemplares. Entonces, esa es la tercera clave en la política pública para erradicar la violencia de género, justicia y sanción. La cuarta política pública para erradicar la violencia de género. Tenemos el fortalecimiento institucional. Entonces, hace un rato hablamos de las instituciones, ahorita rectores, ¿no? Que son encargadas, ¿no? De aplicar las políticas públicas. Entonces, lo que debe hacer es el fortalecimiento institucional. Primero, primera política de fortalecimiento institucional, revisión normativa, es decir, eh, lógicamente, crear normas de acuerdo a la realidad social que vive en nuestro país, no con nombre propio, sino revisión normativa constante y actualizar las leyes para garantizar que contemplen las acciones criadas contra toda forma de violencia de género. Como hace un rato mencionaba, lamentablemente hay muchas personas por abuso de derecho de esta norma totalmente del feminismo que sienten en parte, igual que el machismo. Muchos están presos, muchas personas se han autolesionado y simplemente como no hay como demostrar que el golpe no es ocasionado, están presos, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos pues el derecho comparado para poder en todo caso aplicar y crear normas pues actualizadas, ¿no? Vigentes de acuerdo a la realidad social de cada país, en este caso de acuerdo a la realidad social del Perú, de nuestro país. Y luego tenemos como segunda política pública dentro del Departamento Institucional la creación del Observatorio Nacional de Derechos de Género, ¿no?
o monitorear y analizar datos sobre violencia de género para ajustar políticas según las necesidades. ¿Cómo se desarrolla este tipo de cosas? A través de las estadísticas, los hechos, la casuística, ¿no? O sea, como hace un rato mencionaba uno de los compañeros, uno hablaba por ejemplo, de cuántos casos vemos sobre este tema de violencia de género y cuántos casos están en trámite o investigación y cuántos casos están para sentenciar, cuántos casos están ya sentenciados y cuántos casos ya están en ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, uno tiene que ver dentro de este momento las relaciones nacionales de violencia de género o monitorear y analizar datos sobre violencia de género para ajustar políticas según las necesidades. Es decir, para eso hay la casuística y la estadística. Tenemos una quinta política pública para erradicar la violencia de género: evaluación y monitoreo, indicadores claves, ¿no? Seguimos con indicadores claves. Bueno, dentro de evaluación y monitoreo tenemos, por ejemplo, la reducción de la tasa de feminicidio y violencia en un periodo de 5 años. Esa es una evaluación y monitoreo que se proyecta, ¿no? En nuestro país, o incremento en el número de víctimas que acceden a servicios de protección, o aumento en el porcentaje de resolución judicial. Entonces, ¿cómo se van a saber estos indicadores clave? A través de estadística, a través de la estadística, a través de los expedientes judiciales, ¿no? Eh, Reiterando lo manifestado y comentado por su compañero, ver cuántos casos de investigación, cuántos casos están ya para sentenciar, cuántos casos sentenciados y cuántos casos en ejecución de sentencia y cuántos casos han sido archivados si ha habido impunidad. Y luego tenemos un segundo punto de evaluación monitoreo, el mecanismo de evaluación, ¿no? La primera política pública dentro de la evaluación monitoreo son indicadores claves. El segundo punto es el mecanismo de evaluación. Entonces, en el mecanismo de evaluación tenemos informes periódicos elaborados por el Observatorio Nacional de Violencia de Género, ¿no? Hay informes, ¿no?, que elaboran, ¿no?, estos observatorios de género o auditorías externas para verificar el uso adecuado de los recursos asignados. ¿Hay recursos? Sí, señores. El Estado da recursos al tocado a docentes de rector. El Ministerio de Justicia tiene un presupuesto para este tipo de casos de violencia de género. El Ministerio de Interior tiene un presupuesto para este caso de violencia de género. Los gobiernos regionales tienen un presupuesto para el caso de violencia de género. El Ministerio del Poder Judicial tiene presupuesto para esos casos de violencia de género. El Ministerio Público tiene presupuesto para los casos de violencia de género, así como las municipalidades tienen presupuesto. Ahora, ¿lo gastan? ¿Lo ejecutan en lo gastan? No, lamentablemente no. Sí, pero sí hay, ¿no? Entonces, para eso, para efecto de eso, existen las autoridades para verificar el uso adecuado de los recursos. Debe haber autorías. ¿Se estará dando? Lamentablemente, si vamos a la realidad, no se da. Por eso todavía vemos constantemente que ha crecido la violencia de género. En realidad, la violencia en sí siempre ha existido, ¿no? Anteriormente. Ahora es más público porque todo a raíz del desarrollo tecnológico, los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales. Hoy día vamos a ver hasta en esas llamadas TikTok, vamos a ver hasta asesinatos, ¿no?, que se pueden ver. Entonces, lamentablemente, ahora es público todo. Anteriormente sí había violencia, pero ahora es más, y lo que es público ya se extendió, ¿no? Entonces, por eso el Estado debe modernizarse, capacitarse, y si hablamos de normas, también debemos tomar en cuenta, pues, el derecho comparado, ¿no? Y así desarrollarnos de acuerdo, aplicando a la realidad nacional del Perú. Bueno, para poder mm, eh, como decíamos, ¿no? O sea, lo que en el estado peruano
no podemos permanecer con las manos atadas a la grave realidad de la violencia de género, ¿no? Como decíamos, la violencia de género, lamentablemente, en la actualidad ha crecido bastante. Ha crecido, ya a través de redes sociales hasta se puede ver cosas, ¿no? Entonces la violencia ya no solo se da, como decía hace un momento, dentro del ámbito laboral, tanto el ámbito familiar, laboral, dentro del ámbito escolar o educacional, sino dentro de cualquier lugar, ¿no? No lo vamos a poner como ejemplo. ¿Qué ocurrió hace hace algunos días? ¿Qué pasó, no? Una víctima, una chica que ha sido pública en la televisión, ¿no? Lamentablemente lo han descuartizado y aparentemente el responsable es un policía, ¿no? Y además hay que son cómplices unos marinos, ¿no? Entonces, vemos que la violencia de género ya no solo se da en el ámbito familiar o en el ámbito laboral o escolar, sino se puede dar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué debemos hacer? En todo caso, el Estado no debe estar con las manos atadas ante esta grave realidad pues, del crecimiento de la violencia de género. Entonces, se debe ejecutar políticas públicas para exigir justicia enfocada en prevención desde la educación básica regular, prevención desde la educación primaria y secundaria, eh, enfocada en la protección de la víctima de violencia de género y erradicar la violencia de género, sancionando, ¿no? Con firmeza si se acredita la violencia, ¿no? Con firmeza. Entonces, para eso, los fiscales deben eh, ejercer su realización pues correctamente. No todos deben actuar con objetividad, que lógicamente no se puede hablar de un fiscal o ministerio público parcial o imparcialidad, sino se tiene que hablar de objetividad. Entonces, hoy en día, lamentablemente, también muchos fiscales, todos acusan, para todo acusan, no. Si actuaran con objetividad, no creo que todos se acuse. Se deben archivar los casos que no han sido acreditados la violencia de género, ¿no? Entonces, esas son formas de prevenir también, ¿no? Prevenir ejercicio abusivo del derecho judicial o derecho ejercido por el Ministerio Público. Entonces, eh, lo que se debe ejecutar es política pública para que se justicia, ¿no? Como visión fundamental para poder desarrollar, pues, ¿no? Y evitar que se pueda ver casos, ¿no? Como se vio hace unos días, la chica, una señorita que fue encontrada muerta, fallecida de cortesana. Entonces, esa violencia de género no se ejecutó dentro de la calle, ¿no? O sea, en un lugar que, lamentablemente, según dicen que en un departamento alquilado, pero bueno, esa es la realidad que vivimos hoy en día, que todo es público ahora, uno lo ve en TikTok, o sea, como si fuera algo normal. Y en realidad eso, de mi punto de vista, deben haber reglas en los medios de comunicación que no deben pasar ese tipo de cosas porque afectan a la niñez y afectan también a muchas mujeres o varones que están viendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces deben plantearse pues políticas para poder poner reglas y no ver ese tipo de cosas porque lamentablemente muchas veces las películas, ese tipo de informaciones constante de este tipo de violencia grave, feminicidio, tal vez procedimiento, genera también que muchos, lamentablemente hay que decirlo, que copian ese hecho y lo hacen, cometen ese tipo de actos ilegales, porque hablar de actos ilegales es cometer delito, pues, ir contra la norma. Entonces, ¿por qué estamos reiterando este tema para desarrollando? Porque estamos hablando de políticas públicas de estrategias para la prevención de violencia de género, ¿no? Entonces, los estados deben condenar violencia de género. Sí, los estados tienen la obligación de condenar violencia de género y no deben dar ninguna costumbre, como dice tradición, consideración religiosa para su obligación de poder eliminarla. Hablamos ya, pues, no solo ya cuando hablamos de violencia de género, no solo hablamos de violencia contra las mujeres o contra, si no hablamos ya de enfoque de género y de género, ¿no? Como decía hace un momento, entonces los estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin embargo una política encaminada a eliminar la violencia de género. Ahora, ¿por qué volví a esta parte?
para poder más o menos sacar una conclusión de lo que se ha ido que se llama desarrollando. Por ejemplo, en el examen final debo manifestarles que hay dos preguntas, ¿no? Dentro de esas dos preguntas pueden estar, por ejemplo, la parte de lo que es aspectos de política pública de prevención o programas. Entonces, esa parte tienen que ver programas, ¿no? Pueden haber programas de evidencia que deben crearse, o en todo caso, los programas ya creados en el Perú, como preguntas tal vez. O sea, todo lo que se está desarrollando en el diplomado, o tal vez la situación de la violencia de género, ¿no? Entonces, en las preguntas que están para el examen final, no, no, no hay nada de lo que no se ha expuesto, lo que está en las diapositivas, y solo, como usted ve en esta diapositiva, esta clase última, hablando de políticas públicas, ¿no? Hablamos de políticas públicas de prevención de violencia de género, hemos tratado de hacerlo de manera didáctica y esquemática para que si ustedes estudian el examen se les sea sencillo, porque el examen es objetivo y son de preguntas, ¿no? Y entonces, sobre todo, estudiar la primera parte, ¿no? Y esta segunda parte, lógicamente, para poder tener conocimiento amplio sobre el tema, viendo cuáles son las políticas públicas de la violencia de género, primero identificación del problema, objetivo general, objetivos específicos, estrategia clave, la prevención, primero, ¿no? Segunda estrategia clave, atención y protección. Tercera estrategia clave, justicia y sanción. Y la cuarta estrategia clave de política pública para evitar la violencia de género es protección. ¿No? La quinta política pública es la evaluación de monitorio, ¿no? Indicador clave y mecanismos de evaluación. Gracias por su atención, señores participantes. Si tienen alguna opinión, algún comentario respecto al tema de expresión de hoy día, lo escuchamos en este momento. Porque es un curso dinámico de bastante diálogo y es bueno aprender, ¿no? Porque en la primera parte cuando enseñé hablé de la legítima defensa y en esta vez hablé de lo que es la política de prevención, ¿no? Y entonces, puse como ejemplo qué ocurre si uno se autolesiona y cómo se defiende la otra parte, ¿no? Entonces genera pues diálogo, debate, ¿no? Entonces, como es un curso dinámico, espero que los participantes opinen o comenten al respecto. Muchas gracias, señores. Bien, no habiendo preguntas, agradecemos al doctor Santiago Yancay Llanes por su ponencia. A nombre de la dirección académica, doctor, una vez más, las gracias por su disposición. Estaremos convocándole en una nueva fecha. Asimismo, le haremos entrega de su diploma y estaremos coordinando en el interno. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, señores participantes. Muchas gracias, Colegio de Abogados, por esta invitación al señor decano, nuestro colegio, al doctor Raúl Canelo Rabanal. Buenas noches con todos. Buenas noches. Coordinadora.